Hola, ¿cómo están? En este video vamos a ver los distintos tipos de circuitos eléctricos, es decir, circuitos en serie, en paralelo y mixtos. Y además vamos a ver las tres leyes fundamentales y básicas de la electricidad, es decir, la ley de Ohm, ley de Kirchhoff de las corrientes y ley de Kirchhoff de las tensiones. Vamos a comenzar viendo un poco el tema de los circuitos eléctricos. Básicamente tenemos tres tipos de conexiones, como mencionábamos recientemente. Podemos observar en la parte izquierda los circuitos en serie. En la parte superior vemos una representación de cómo sería y podemos observar que en los circuitos en serie un elemento está a continuación del otro, es decir, uno seguido del otro. Abajo podemos ver la representación eléctrica. También podemos observar, y es muy importante darse cuenta que si vemos a imaginando una persona que camine por el circuito, en los circuitos en serie la persona solo va a tener un solo recorrido que puede caminar. Lo vemos desde el circuito representado o desde el circuito eléctrico. El camino que hay es uno solo. En cambio, en el circuito que vemos en el medio, el circuito en paralelo, en este caso el conexionado es como lo vemos aquí, y si una persona arrancaría a caminar, llega a un punto en donde hay una bifurcación, es decir, el camino se divide en dos. No es como el circuito en serie, que había un único camino, sino que aquí el camino se divide en dos. Y luego el camino se vuelve a unir, después de pasar por las lámparas, para cerrar el circuito. Aquí podemos ver la representación gráfica del circuito y vemos entonces cómo difiere del circuito en serie. Finalmente, el tercer tipo de circuito es un circuito combinado, o también conocido como circuito mixto, donde tiene la combinación de ambos. En el ejemplo que podemos ver acá, si empezamos a caminar, tenemos un solo camino, es decir que tenemos una serie, y acá se divide en dos, es decir que tenemos un paralelo. Quiere decir que esta lámpara que tenemos aquí está en serie con estas dos que están en paralelo. Por lo tanto tenemos una serie y un paralelo, por lo tanto un circuito mixto. En el ejemplo que se ve en la imagen, por ejemplo para serie tenemos solamente dos lámparas, que pueden ser resistencias, cargas, lo que sea, y pueden ser dos o más, al igual que en el circuito en paralelo, pueden ser dos o más en paralelo, y aquí en el ejemplo del mixto son tres lámparas, pero pueden ser más. Antes de comenzar a ver más en detalle estos tipos de circuitos, vamos a repasar un poco las tres leyes fundamentales. La primera ley fundamental y básica que vamos a ver es la ley de Ohm. ¿Sí? La ley de Ohm expresa que la intensidad de corriente es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del circuito. ¿Qué significa? Que cuanto más tensión tenemos, más intensidad de corriente va a tener, porque nos dice que es directamente proporcional. No solo que es directa, sino proporcional, es decir, si tengo el doble de tensión, voy a tener el doble de corriente. En cambio, con la resistencia es inversamente proporcional. Quiere decir que al aumentar la resistencia, la corriente va a ser menor. Esto lo vamos a ir viendo y entendiendo mejor con los ejemplos sucesivos. Pero es importante entender el enunciado, que nos indica eso, y podemos verlo en las siguientes fórmulas que están por aquí abajo. Por ejemplo, la que tenemos aquí que estamos señalando, I es igual a B sobre R, es la que enuncia la ley de Ohm. La intensidad de corriente es igual a la tensión sobre la resistencia, que equivale a decir que es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Quiere decir que esta de aquí es directamente la ley de Ohm. Y las otras dos no son ni más ni menos que despejes matemáticos o físicos
de esa misma ecuación. Quiere decir que, por ejemplo, si la R que está dividiendo la pasamos multiplicando, nos queda que R por I es igual a B, lo que es lo mismo decir que B es igual a R por I, y es la que tenemos aquí. Y de igual manera, si despejamos la R, para despejar la R, la I la pasamos dividiendo, nos queda que R es igual a B sobre I, y es la tercera ecuación que tenemos aquí. Quiere decir que parece haber tres ecuaciones, pero en realidad es una misma despejada, y depende de los valores o los datos que uno tenga, se puede usar cualquiera de los tres. Es decir, si, como en el ejemplo que tenemos aquí a la derecha, tenemos una pila de 9 voltios y una resistencia de 100 ohms, los datos son tensión y resistencia. Por lo tanto, usaríamos esta expresión de aquí. Y es igual a B sobre R. B es 9 volts, o sea, la tensión es de 9 volts, y la resistencia es de 100 ohms. 9 volts sobre 100 ohms, 9 sobre 100 es 0,09. Y volts sobre ohm me da una unidad de intensidad de corriente que es ampere. Por lo tanto, en este ejemplo de aquí, el resultado sería 0,09 amperes. Si en vez de tener esos datos tendría los datos de resistencia e intensidad de corriente, podría calcular la tensión, y si tuviese la tensión y la intensidad de corriente, podría, dividiendo tensión sobre intensidad, podría tener la resistencia. La ley de Kirchhoff de las corrientes se puede generalizar diciendo que la suma de las corrientes entrantes en un nodo es igual a la suma de las corrientes salientes. Un nodo lo podemos ver, por ejemplo, en el circuito que vemos aquí abajo a la izquierda, donde si venimos recorriendo el circuito y en donde se produce la bifurcación o separación de caminos, ese es un nodo. Aquí tenemos dos resistencias, pero si tuviésemos más, lo que nos está diciendo la ley de Kirchhoff, en este caso de las corrientes, es que la suma de la corriente que va por este camino más la suma que va por este camino, y si tuviese más también, sería igual a las salientes. Es decir, en realidad la corriente entrante, que sería la que entra en el nodo, sería igual a las salientes. Aquí entra una y salen dos en este caso. Aquí a la derecha podemos ver el otro caso. En este caso tenemos una entrante y tres salientes. Aquí iría a una resistencia, aquí iría a otra resistencia y aquí a otra resistencia. Entonces, lo que dice la ley de Kirchhoff de las corrientes es que si tengo este caso que se aplica para circuitos en paralelo, si tengo este caso, la suma de las corrientes, la suma de las corrientes entrantes, que en este caso sería la corriente total, sería igual a la suma de las corrientes salientes, que sería en este caso del ejemplo I1 más I2 más I3. Y si tuviese más resistencias en paralelo, tendría más corrientes para sumar. O en este ejemplo de aquí, solamente sería que la I total, que es la que ingresa por aquí, va a ser igual a la corriente que atraviesa la resistencia R1, es decir, I1, más la corriente que atraviesa la resistencia R2, es decir, I2. En conclusión, I total es I1 más I2. En el caso de la ley de Kirchhoff de las tensiones, se puede generalizar diciendo que la suma de las caídas de tensiones en cada una de las resistencias es igual a la tensión de la fuente. Esta ley se aplica para los circuitos en serie, como podemos ver, y justamente tenemos una tensión de la fuente y en cada una de las resistencias cae una tensión diferente. Como podemos ver en este gráfico de la derecha, por ejemplo, la fuente es de 5 volts y al tener distintas resistencias, aquí están hechos los cálculos que veremos a continuación cómo se realizan, pero podemos ver que en esta resistencia hay 2 volts, en esta 2,5 y en la tercera 0,5, siendo que siempre se va a verificar, y esto es lo que dice la ley de Kirchhoff de las tensiones,
que las tensiones en cada una de las resistencias, la suma, siempre va a dar la de la fuente, que podemos verificarlo. B1 es 2, B2 es 2,5, B3 es 0,5. Si sumamos 2 más 2,5 más 0,5 nos da 5, que equivale a la tensión de la fuente. Esto es lo que dice la ley de Kirchhoff de las tensiones. Bueno, habiendo visto estas leyes y estos conceptos, es que vamos a interiorizarnos un poco más en estos tipos de conexiones. Vamos a ver entonces, repasando un poco estos conceptos que acabamos de ver, por ejemplo, con la asociación serie, es decir, resistencias en serie, aquí nos dice consiste en conectar el terminal de salida de una resistencia con el terminal de entrada del anterior y así sucesivamente. Es decir que una resistencia va a continuación de la otra. Supongamos tres resistencias R1, R2 y R3. Cada una de ellas consume una potencia P1, P2, P3, tiene una tensión B1, B2, B3 y pasa por cada una intensidad 1, 2 y 3, sucesivamente. Lo podemos ver aquí, ¿sí? Por cada una de esas resistencias. Aquí podemos ver el circuito y aquí por separado en cada una de esas resistencias vamos a tener el valor de la resistencia R1, R2 y R3. Cada una va a tener un valor de tensión B1, B2 y B3, una potencia P1, P2 y P3 y una intensidad de corriente I1, I2 y 3, que es lo que nos decía el texto. Desde ya que puede haber particularidades, por ejemplo, si las tres resistencias fuesen iguales, también van a coincidir los valores de las tensiones, por ejemplo. Pero en el caso de que las resistencias, las tres fuesen diferentes, los valores de las tensiones serían diferentes y el de las potencias también. Aquí abajo podemos ver un circuito que equivale, esta resistencia es equivalente a las tres que están en serie. Que si están en serie tienen una particularidad y al estar en paralelo tienen otra particularidad que ahora iremos viendo. En el caso de las resistencias en serie, la equivalente sería igual a la suma de cada una de ellas. Es decir, este circuito de aquí es equivalente a este de aquí siempre y cuando esta resistencia equivalente sea la suma de estas tres. En el caso de la serie, como venía diciendo. Bueno, y aquí vamos a ver las características más importantes de este tipo de circuito. Por un lado, como decíamos anteriormente, si uno va caminando o va siguiendo el circuito, tiene un único camino. Quiere decir que la corriente tiene un único camino. Por lo tanto, la corriente que va a atravesar la resistencia 1 va a ser igual a la corriente que atraviesa la resistencia 2 e igual a la corriente que atraviesa la resistencia 3. Esto lo podemos entender de esa manera. Y es por eso que aquí nos dice la intensidad que pasa por las tres resistencias es la misma e igual a la de la resistencia equivalente. Por lo tanto, podemos concluir que todas las corrientes son exactamente iguales. Por lo tanto, I, que sería la equivalente o total, es igual a I1, es igual a I2 e igual a I3. Dicho de otra manera, no hay distintas corrientes, hay una única corriente. Esto es importante tenerlo en cuenta. La tensión de la pila se reparte entre las tres resistencias. En este ejemplo que hay tres resistencias, ya que si hay 2, 4, 5, también se repartirá en la cantidad que haya. Y cumpliéndose lo que hace un rato también veíamos como la ley de Kirchhoff de las tensiones. Siendo que esta es la tensión total o de la pila, en este caso, y va a ser igual a la suma de la tensión que cae en cada una de las resistencias. La potencia generada en la pila es consumida por las tres resistencias e igual a la consumida por la resistencia equivalente. Quiere decir que podemos también decir que P es igual a P1 más P2 más P3. Y la resistencia equivalente es igual a la suma de las que están en serie, lo que decíamos también hace unos instantes. Es decir que para resolver un circuito en serie tenemos que tener en cuenta estos principios.
Las tensiones podríamos generalizar que se suman, las potencias lo mismo, la resistencia igual, pero la única diferencia es en las corrientes, que no es que se sumen, sino que son todas iguales. Y aquí vamos a ver un ejemplo con valores numéricos de cómo resolver este tipo de circuito. Aquí podemos observar un circuito ahora sí con dos resistencias, R1 de 10 y R2 también de 10, y una fuente de 250 volts. El circuito equivalente, en el caso de la resistencia equivalente, como tengo 2 de 10 ohm, la equivalencia va a ser de 20 ohms, que lo podemos observar por aquí, porque la resistencia equivalente, al ser un circuito en serie, es R1 más R2, por lo tanto 10 ohm más 10 ohm nos da 20 ohm. Por lo tanto es lo mismo, o es equivalente tener dos resistencias en serie o una de 20 ohm. Bueno, en este ejemplo, entonces aquí hemos dicho los valores. Y si vamos viendo, entonces la resistencia equivalente es la que ya hemos visualizado. A continuación, y aplicando la ley de Ohm, tenemos que I es igual a B sobre R, como ya hemos visto. Siendo B la tensión de la fuente, 250 volts, o la tensión total, digamos, 250 volts, dividido la resistencia total o equivalente, que es de 20 ohm. Por lo tanto, la corriente total es de 12,5 amperes, que, como hemos dicho previamente, va a ser igual a la corriente que atraviesa cada punto. Es decir, si me paro en este punto hay 12,5 amperes, en este punto hay 12,5 amperes, sobre la resistencia R1, en este caso R2, es 12,5 amperes, sobre la resistencia R1, 12,5 amperes, y así. En cada instante y punto hay 12,5 amperes. Es decir, la corriente siempre es la misma. En cuanto a las potencias, bueno, sabemos que, o hemos visto que la potencia es tensión por intensidad. ¿Sí? Entonces, la tensión total o de la pila es la tensión total, que es 250 volts, por la corriente que la calculamos recién, 12,5 amperes. El resultado nos da 3125 watts. La potencia 1 y la potencia 2 las puedo calcular de dos maneras. Una es como está puesta aquí en el ejemplo, sabiendo los valores de R1 y R2, que son datos, y el valor de I, que fue el calculado previamente. Entonces lo puedo calcular de esta manera y nos da en ambos casos 1562,5, siendo que se puede comprobar haciendo P1 más P2 nos da lo mismo que sobre la pila, lo cual nos sirve para comprobar, es decir, que la P total o de la pila es igual a P1 más P2, y se comprueba. Finalmente, aplicando ley de Ohm sobre la resistencia R1 y R2 y despejando las tensiones de ambas, es decir, la ley de Ohm nos dice que I es B sobre R. Si despejo B, porque necesito calcular B, nos va a quedar que B es R por I. En B1 va a ser R1 por I1. Como I1 es igual a la I total porque es única, entonces reemplazamos R1, que es el dato de 10 ohm, e I1 o I total es 12,5, 10 por 12,5, 125 volts es la tensión que cae sobre la resistencia R1. En el caso de B2 es exactamente lo mismo y también nos da 125. Lo cual también podemos comprobar, y esto es lo que justamente dice la ley de Kirchhoff de las tensiones, que en la resistencia 1 caen 125 volts y en la resistencia 2 caen 125 volts, siendo que la suma de esas dos caídas, 125 más 125, es 250, y es lo que comprueba la ley de Kirchhoff de las tensiones. Bueno, este es un ejemplo, entonces repito, con
R1 10 ohm, R2 10 ohm y la tensión de la fuente 250 volts. Tenemos estos resultados. Ahora vamos a cambiar los valores para ver qué es lo que ocurre. Por ejemplo, R1 vamos a dejarlo de 10 ohm y R2 lo vamos a llevar hasta 100 ohm. Vamos viendo, ahora vamos a volver, pero vamos viendo cómo van cambiando todos los valores, ¿sí? Desde 10 y 10 que teníamos, en el caso que eran las dos iguales, daban muchos valores iguales, y a medida que ya son las dos diferentes van cambiando y cada vez más. Ahí podemos observar. Bueno, ¿qué pasa entonces ahora sí en el caso que tenemos la resistencia R2 de 100? Bueno, es como un caso particular porque justo es 10 veces más que la R1, pero no importa, simplemente vamos a analizar los casos. Lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la resistencia equivalente, es decir, cuál sería este circuito equivalente. Como están en serie, es la suma directa. Por lo tanto, R1 10, R2 100, 10 más 100 es 110. Eso sería la resistencia equivalente, que lo podemos ver también aquí. Sabiendo la resistencia equivalente, entonces aplicando la ley de Ohm, la tensión de la fuente es 250 dividido la resistencia equivalente 110, nos da que entonces la corriente del circuito, y en cada punto del circuito, es 2,272 amperes. Aquí podemos seguir con las potencias, o ya teniendo la corriente podemos calcular las tensiones, porque las resistencias son datos, y ahora ya conociendo las corrientes podemos calcular las tensiones. Entonces B1 es R1 por I, R1 es 10 y lo calculamos recientemente, es 2,272, nos da 22,72 volts. En el caso de B2, R2 por I, R2 vale 100, la corriente es la misma, 2,272, y la cuenta nos da 227,2 volts. Si seguimos por esta parte con las potencias, la potencia es V por I. La tensión total 250 volts, la corriente, que es única, es 2,272, nos va a dar una potencia de la pila de 568,2, si podríamos redondear, watts. Calculando de esta manera, nos va a dar que P1 es 51,6 y P2 516, siendo que la suma de estos podemos corroborar que es igual a la de la pila o la de la fuente, como también lo corrobora aquí mismo. Y como corroboración más importante aún, la ley de Kirchhoff de las tensiones, es decir, que la tensión 1 es 22,7, la tensión 2 227,2, la suma nos da 250, es decir, que se sigue dando o cumpliendo la ley de Kirchhoff de las tensiones, que esta se tiene que cumplir siempre. O sea, siempre la suma de las tensiones me tiene que dar la de la fuente. En este caso tengo dos. Si tuviese más resistencias, también se cumpliría. Bueno, aquí vimos el segundo ejemplo. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Por ejemplo, poniendo que R1 valga 100. Entonces tendríamos R1 con 100 y R2 con 100. Es decir, que ahora las dos serían iguales, pero en vez de ser de 10, son de 100. Bueno, no lo vamos a ver tanto en detalle, pero sí podemos ver rápidamente que la resistencia equivalente sería 100 más 100, 200. Podemos observar la corriente total y podemos seguir observando que siempre se cumple que la suma de las potencias en cada una de las resistencias es igual a la total, y la suma de las tensiones en cada una de las resistencias es igual a la de la fuente. También podríamos, por ejemplo, cambiar la tensión de la fuente. Por ejemplo, llevándola al doble, a 500 volts, podemos observar
como los cálculos nos darían 250 volts para una y 250 volts para la otra, siendo que la suma nos da 500 volts. Por lo tanto, podemos ver que sea cual sean los valores, siempre haciendo bien las cuentas, se nos tienen que cumplir estos principios y estas leyes. Bueno, ahora hablando de las resistencias en paralelo, básicamente consiste en conectar todos los terminales de salida entre sí y todos los terminales de entrada entre sí, de manera que quedará un terminal de entrada y otro de salida común al conjunto, como podemos observar en la imagen de aquí. ¿Sí? Aquí podemos ver que tenemos la fuente y en una entrada en común nos vamos a todas las resistencias y en una salida común van todas las resistencias volviendo al circuito. Este es un tipo de resistencias en paralelo. Desde ya, como hemos dicho varias veces, pueden ser 2, 3 o más. En el ejemplo de aquí observamos 3 resistencias en paralelo, siendo que al igual que en el ejemplo anterior, cada resistencia va a ser R1, R2, R3 y en cada resistencia va a tener su valor de tensión B1, B2, B3, su valor de corriente I1, I2, I3 y su valor de potencia P1, P2, P3. Al igual también que en el circuito anterior, en el circuito en serie, en este caso también se puede tener un circuito equivalente donde tendríamos una resistencia equivalente, pero en este caso no es tan simple el cálculo de la resistencia equivalente. Recordamos que en el circuito en serie la resistencia equivalente era directamente la suma de cada una de las resistencias, pero en el paralelo no es tan simple. Aquí podemos observar cuál es la fórmula para poder calcular la resistencia equivalente y ven que no es una suma directa, sino que es un poquito más complejo. De todas maneras, bueno, es cuestión de hacer las cuentas. Primero hay que resolver 1 sobre R1, después sumarle 1 sobre R2. En el caso que tenemos 3, 1 sobre R3, si tuviésemos más, sería más 1 sobre R4, más 1 sobre R5, y así con las cantidades que se tienen. Y una vez sumado eso, hay que hacer 1 sobre ese resultado que nos dio, y bueno, ahí ya tendríamos la resistencia equivalente. No es tan fácil como la serie, pero bueno, es una cuenta que hay que hacer. Quiere decir que si tenemos entonces 3 resistencias y hacemos ese cálculo, equivaldría, ahora lo vamos a ver también en el ejemplo, pero equivaldría a tener una resistencia equivalente a esas 3. Bueno, como conceptos o características importantes del circuito en paralelo es que en este caso tenemos una corriente que viene recorriendo el circuito y llega a un punto común, que es el que conocemos como nodo, y la corriente se divide en 3 caminos. Quiere decir que aquí en este caso no tenemos una corriente común e igual en todos lados, sino que aquí tenemos una corriente que se divide, pero se divide de manera tal que la suma de cada una de las corrientes en cada una de las resistencias es igual a la que entró. Esto es cumpliendo la ley de Kirchhoff de las corrientes, que dice que la corriente entrante en un nodo es igual a la saliente. Quiere decir que la corriente total es igual a I1 más I2 más I3, como podemos ver aquí. Esto justamente es lo que indicábamos con la ley de Kirchhoff de las corrientes. En este caso, y a diferencia del otro circuito, justamente en el otro circuito lo que eran iguales eran las intensidades de corriente o las corrientes, y lo que cambiaban en cada una de las resistencias eran las tensiones. En este caso es justamente al revés. Las corrientes son diferentes, pero las tensiones son iguales. Son iguales porque si observamos, en cada punto la fuente llega de los dos lados, es decir, la fuente, sea la tensión que sea,
por ejemplo 100 volts, de este lado llega aquí y de este lado llega aquí. Si vamos a la resistencia 2 también llega aquí y llega aquí, y si vamos a la resistencia 3 también. Por lo tanto, las tensiones en el circuito en paralelo son las mismas. Al igual que en el circuito en serie, las potencias sí se suman, y en cuanto a las resistencias ya hemos hablado. Quiere decir que aquí podemos tener las características principales de un circuito en paralelo. Las corrientes se suman, las tensiones son todas iguales, las potencias se suman y la resistencia equivalente o total responde a esta expresión un poco compleja, pero que hay que conocer. Y ahora vamos a ver un ejemplo para este circuito en paralelo. Vamos a comenzar con los mismos datos que lo hicimos para el del circuito en serie, es decir, un valor de R1 de 10 ohm, un valor de R2 de 10 ohm y la fuente de 250 volts. Es decir, los valores son iguales, pero ahora en vez de tener las dos resistencias en serie, están en paralelo. Siempre, sea para el circuito en serie o para el circuito en paralelo, lo primero que tengo que hacer es calcular la resistencia equivalente. Y si recordamos, en el circuito en serie se sumaban, por lo tanto la resistencia equivalente equivalía a 20. En este caso vemos que 5. Como tenemos dos resistencias nada más, esa cuenta compleja se puede simplificar de esta manera, pero solamente para cuando tenemos dos. Si tenemos más, tenemos que responder a esa fórmula. Entonces, podemos observar que si hacemos la cuenta, incluso con la otra expresión, si hacemos todas esas cuentas, es decir, sería 1 sobre 10 más 1 sobre 10, y ese resultado 1 sobre ese resultado. ¿Sí? Es decir, 1 sobre 10 es 0,1, 1 sobre 10 es 0,1, 0,1 más 0,1 es 0,2 y 1 sobre 0,2 es 5. ¿Sí? Pero bueno, es un poco complejo haciéndolo en el aire. Lo importante es que si lo hacen, les tiene que dar este valor de 5 ohms. Aquí podemos observar la primera diferencia, porque la resistencia equivalente en el serie daba 20 y ahora nos da 5. Bueno, podemos continuar por aquí, por ejemplo, aplicando ley de Ohm a R1 y R2, y 1 va a ser B, o podríamos decir que I1 es B1 sobre R1, pero recordando que B1 es igual a la de la fuente, porque hay una única tensión, entonces podemos generalizar como B, pero en realidad es más fácil pensarlo como I1 es B1 sobre R1, o sea, siempre hablando de 1. Y considerando o recordando que la tensión en 1 es igual a la tensión total, entonces podemos después tener en cuenta eso. Entonces, la tensión total es 250 volts, R1 es 10 ohm, por lo tanto, la corriente es de 25 amperes. En I2 pasa exactamente lo mismo, pues las resistencias son iguales, por lo tanto, también tenemos 25 amperes. Por un lado, si sumamos las corrientes, nos da 50 amperes. Y si resolveríamos, que no está hecho en este caso, pero si aplicaríamos la ley de Ohm al circuito equivalente, lo que tendríamos que hacer es I es igual a B sobre R, es decir, 250 volts sobre 5 ohms. 250 sobre 5 es 50 amperes. Por lo tanto, de esa manera, aplicando a lo equivalente, nos da y se cumple justamente la ley de Kirchhoff. Y acá podemos observar que en este trayecto la corriente es de 50 amperes, es decir, la total, y aquí se divide en 25 amperes y 25 amperes, porque las resistencias son iguales. Si las resistencias fuesen diferentes, las corrientes también serían diferentes, como vamos a ver en el ejemplo que le sigue. Bueno, también la potencia, ya sabemos, tensión por intensidad, es decir, potencia total, tensión total por corriente total, y nos da 12.500 watts.
en la potencia 1, es decir, en la resistencia 1 nos da 6250, la 2 lo mismo, y si la sumamos nos da igual que la total, de la misma manera que en el circuito en serie. Y también lo podemos corroborar. Bueno, acá está la comprobación de la suma, y comprobando que hecho de esta manera o hecho de esta manera nos da el mismo valor. Así que comprobamos las potencias y comprobamos la ley de Kirchhoff de las corrientes. Bueno, este es el primer ejemplo y similar al que hicimos en serie, pero ahora en paralelo, y vemos las diferencias en los valores. Lo que vamos a hacer a continuación es darle un valor diferente a R2. Por ejemplo, vamos viendo cómo va cambiando todos los valores, y siguiendo los mismos valores que en el ejemplo del circuito en serie, le vamos a dar un valor de 100 ohms. Siendo que en este caso, si R1 vale 10 ohms y R2 vale 100 ohms, lo primero que hago es calcular la resistencia equivalente. Me da 9,09 ohms. También, simultáneamente, antes o después, sin importar el orden, puedo calcular las corrientes, porque las tensiones ya las conozco, son las tensiones de la fuente y el dato, y las resistencias también ya las conozco, así que también puedo haber calculado primeramente esto. En este caso, I1 es 250 sobre 10, 25 amperes, y en I2 250 sobre 100 nos da 2,5 amperes, siendo que la suma es 27,5 amperes. De la misma manera que si haríamos 250 volts sobre 9,09, también nos debería dar 27,5, pudiendo corroborar o comprobar la ley de Kirchhoff de las corrientes. Bueno, de la misma manera podemos calcular las potencias y corroborar la suma. Entonces la idea de esto es un poco visualizar el tema de las cuentas y cómo se van relacionando. Vamos a hacer el último ejemplo, o el anteúltimo ejemplo. En este caso, las dos resistencias iguales de 100 ohms. Si tenemos dos resistencias de 100 ohms, la equivalente sería de 50. Las corrientes serían de 2,5 y 2,5, dando una total de 5 amperes, que también nuevamente lo podemos aplicar con ley de Ohm en esta equivalente aquí. Y bueno, también con las potencias lo podemos observar. Finalmente, ahora sí, el último ejemplo. Fíjense, por ejemplo, si tenemos 250 volts, que tenemos 2,5 y 2,5. Si tenemos el doble de tensión, es decir, 500 volts, fíjense que tenemos el doble de corriente. Entonces, la proporcionalidad que existe, ¿no? Si hay el doble y eso. Así que bueno, si tenemos 100 ohms y 100 ohms de resistencias, y por ejemplo la fuente ahora es de 500 volts, bueno, podemos hacer las cuentas y observamos cómo da cada uno de los valores y cómo se cumple siempre todos los principios y leyes vistas. Así que bueno, habiendo visto esto, espero que se haya comprendido y que les sirva para los ejercicios que deban resolver.